En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Partimos un nuevo capítulo, ya el penúltimo capítulo del año, aquí en Alpampam por elmostrador.cl. Bueno, han pasado varias noticias, entre ellas la muerte del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, un hombre que fue muy relevante, no solo para ese país, sino para el resto del mundo. También, por supuesto, vamos a estar analizando los alcances que tiene la llegada ya en pocos días de Donald Trump, y vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el doctor en economía académico de la Universidad de Chile, Patricio Meller, sobre este y otros temas que nos importa conversar, ¿no?, con él y con toda su experiencia. Pero ahora queremos entrar en un tema que de todas maneras se va a tocar en enero y que algunos dicen ojalá se resuelva, y que dice relación con la esperada reforma a las pensiones. Ayer una entrevista muy interesante del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, decía que no alcanzar un acuerdo en la reforma de pensiones derechamente arriesga la sostenibilidad del sistema y tiene un costo fiscal gigante, más allá de todo lo que significa subir las pensiones a las mujeres y equipararla con la de los hombres, por supuesto, y además subir las pensiones de los actuales pensionados. Él dice que esto tiene un efecto que podría tener de verdad alcances muy complejos si es que no se logra este acuerdo. Y queremos preguntarle a la diputada por la región metropolitana, que además es jefa de bancada de Renovación Nacional, integra la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Jimena Osandón, cómo está el panorama ahí en el Congreso, cómo está la sensación térmica. Diputada, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, ¿cómo estás? Muy buenos días. La verdad que es un temazo, ¿no? Y un temazo que tiene bastante expectante, al menos el mundo que está interesado con el tema de las pensiones. Y dado que se puso como fecha tope, ¿no es cierto?, en algún minuto que los senadores iban a votar esta reforma durante enero. Ahora, primero que ¿Cómo todo, va? bueno, ¿cómo va? Bueno, yo te voy a contar Eso. un poco de la experiencia que tuvimos nosotros, que a nosotros nos forzaron a votar. Literalmente fue así, porque escuchamos a una cantidad importante de expositores, de expertos, pero igual nos quedaba materia y en ese minuto el presidente de nuestra comisión dijo, no, se vota sí o sí. Bueno, se votó como se votó, entendiendo de que en la comisión de trabajo la mayoría es del oficialismo y la minoría es de la oposición, cosa que en la sala no siempre sucede, y es por eso que cuando nosotros votamos la reforma de pensiones se fue como un cascarón vacío al Senado, justamente para que los senadores tuvieran la posibilidad de volver a repensar el sistema que nos habían planteado nosotros. Recuérdate que nosotros partimos con Ujú. unas cuentas nocionales de un 6%, en la mitad del camino nos cambiaron, era 3,3, pero un 3,3 que en el fondo al final era un 1,8 para la cuenta individual, y ahora los senadores están en otro escenario, que sería un 3,3, y se está viendo, oh, perdón, es un 4,2, digamos, por ahora, pero se está viendo el tema de este préstamo con bono soberano a la nación y con un seguro para tratar de parejar la cancha, donde hay más consenso, diría yo, y fueron bastante más astutos los senadores en el sentido de partir la conversación viendo cuáles eran los acuerdos. Los grandes acuerdos son que hay que mejorar, emparejar la cancha entre hombres y mujeres, y por otro lado, la necesidad y urgencia de aumentar las pensiones, pero no para todo el mundo. Y ahí está como el detalle, ¿no? Porque la gente se está haciendo muchas expectativas cuando el acuerdo es mejorar las pensiones para aquellos hombres y mujeres que tengan baja tasa de reemplazo. ¿Por qué te hago la salvedad, Minna? Porque en el fondo eso está muy orientado a la clase media, entre los que ganan entre 700, 800 mil pesos, 1,2 aproximadamente, tal vez un poco más, y no a todo el mundo, porque con la PGU hoy día mucha gente que tiene tasas de reemplazo sobre el 75, el 80 incluso, llegan hasta el 120%. Entonces,
es importante bajar la expectativa y saber que esas son las dos primeras acuerdos que llega el gobierno y los senadores, justamente cuál va a ser el foco de la reforma de pensiones. Tú mencionabas en un principio esto de lo que dijo Briones, ¿no? Sí, Que también participamos, recordemos que en el gobierno de Sebastián Piñera también pasó una reforma de pensiones que hoy día está todavía durmiendo, al igual que la de Bachelet en el Senado. Él tiene toda la razón, porque es minuto ya de sacar esto adelante, en la medida que sea una reforma técnicamente razonable, que perdure en el tiempo, que corrija los errores del pasado y que no perjudique las pensiones de los futuros jubilados para mejorar las actuales. Entonces, claro. hay varios temas ahí que van surgiendo y que son delicados y además que la gente no logra entender y solo está en la pelea de los 6 puntos o si entra un agente diferente o alguien más a la industria. Y es un tema súper amplio y es por eso que Brioni también lo dice, porque si bien él no menciona, pero de aquí a poco tiempo más se calcula que vamos a tener mucha gente, mucho adulto mayor en nuestro país, mucho más de lo que tenemos hoy día. O sea, son personas que vamos a tener que financiar de alguna forma con la PGU. Y por otro lado, si no empezamos a ahorrar ahora, no tenemos forma de mejorar eso. Y el impacto que tiene también en el mercado de capitales, en levantar nuestra economía, el tema de las pensiones, es súper importante. Entonces, Ya. tenemos un tsunami un poco al frente con una población mucho más envejecida y no hemos hecho nada por mejorar la economía, porque la gente ahorre más, porque tenga menos laguna, porque ojalá con una economía mejor también los sueldos deberían ser más altos. Entonces, al final, todo esto está interconectado. Claro, a ver, diputada, dije, quiero ir por varios temas, pero déjeme partir antes de preguntarle el detalle de cómo está la correlación de fuerza, cómo ve usted a su partido, a Chile Vamos, etcétera. Déjeme partir por las AFP, porque usted ha sido bien crítica respecto de, o por lo menos dijo que le llamaba la atención todo lo que se ha gastado la industria de las AFP. Se habla de 11.000 millones solo en publicidad en una campaña que dice yo quiero elegir, que promueve que el 6% vaya íntegramente a las cuentas individuales. Usted decía que, no sé si la palabra exacta fue como que se les ha pasado un poquito la mano, pero por ahí. ¿Qué opina usted primero No, que nada? bueno, yo lo repito, lo sostengo, porque efectivamente dentro de la ecuación y a todos los que hemos escuchado también ha estado la AFP. Tenemos muy claro cuáles son su posición y yo veo que una industria hoy día que ha metido esta cantidad, como se estuvo, 11.000 millones solo en publicidad. Tenemos la publicidad por un lado de la AFP y por el otro lado el Ujú. Frente Amplio tratando de hacer también campañas ciudadanas, ¿no? Con panfleteo para que esto sea al final una verdadera guerra. Yo creo que aquí los únicos responsables de todo esto van a ser en este minuto los senadores que han hecho una buena pega con harto experto, porque existen muchos expertos en la materia que tienen esa visión menos ideológica y también más clara de las posibilidades, de las consecuencias que pueden existir a futuro. Y yo creo que ya hicieron la pega, todo el mundo sabemos Ujú. la posición de la AFP, todo el mundo sabe la posición del Frente Amplio, ¿no? Que lo único que quieren es que esto salga adelante a costa de cualquier cosa, sin también, siendo bastante irresponsable, porque todas estas cosas tienen consecuencias a futuro. Yo creo que ya basta y a este minuto yo veo que incluso no solo yo hago ese comentario, sino que también gente que está muy metida en el tema y dice, ¿sabes qué más? Basta esta propaganda de las FP para el tema 6%, que todos sabemos, todos tenemos claro que ojalá no sea un 6%, que ojalá sea un 8%, y ojalá fuera entero las cuentas individuales, pero no podemos negar que existen otras cosas a las cuales nos tenemos que preocupar, como por ejemplo esta diferencia que en teoría sería pagada por el mismo empleador para mejorar este seguro de sobrevivencia, ¿no? Para poder emparejar por la tasa de mortalidad de las mujeres, la cancha entre hombres y mujeres, o tocar ciertos temas que nadie ha querido tocar, Mina, que es aumentar la edad de jubilación, que también es complejo, pero políticamente es muy duro, ¿no? La gente no tiene por qué y hace su análisis por qué yo voy a tener que trabajar más tiempo. Bueno, porque estamos viviendo más tiempo, pero esos temas no están en la mesa. Pero usted sí es partidaria de aumentar la edad de jubilación. Yo creo que es algo que se debería conversar al menos, entendiendo de que por último no sea ahora y tal vez vaya siendo en una escala paulatina y las personas que empiecen a trabajar ahora o que lleven pocos años trabajando sepan que tal vez su edad de jubilación
va a ser después en el caso de la mujer de los 60 años, pero tendría que ser algo muy, muy paulatino, pero no tiene por qué no tocarse. ¿Ah? Porque Ya. todos sabemos que los puntos y la edad de jubilación son fundamentales, más allá de otros temas que también se anexan, que son las lagunas, los bajos salarios, que también influyen en lo que es una baja pensión. Y otra cosa, Mina, que es súper importante que la gente tiene que entender, sobre todo las personas que no están enteradas mucho de lo que es el sistema de pensiones, al sistema de pensiones no se le pueden colgar todos los problemas sociales. ¿Ah? Y la gente cree que si subimos las pensiones, como que la vida cambia abruptamente. Y cuando comparamos con países que de la OCDE, que tienen incluso algunas tasas de reemplazo menores igual, la diferencia está que ellos tienen otros temas que atañen a la vejez, ¿no es cierto? Que están resueltos. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, el transporte. Entonces, de alguna forma queremos cambiar la vida de los adultos mayores, de las personas pensionadas, absolutamente completa a través de las pensiones, como que tiene que ser tan alta que le alcance casi para ir a veranear. ¿Ah? Y ojalá fuera así, pero en el fondo el tema de salud es tremendamente importante. Es muy doloroso. Yo acabo de estar la semana pasada en un hospital tempranito acompañando a una persona y ver la cantidad de gente que llega a tomarse sus muestras, pero mira, rengueando, porque en el fondo tienen posibilidad de moverse muy poco, donde tiene que hacer una cola tremenda que estábamos en verano. Yo decía, ¿cómo será esto en invierno? Para después recibir un número, después para entrar a la toma de muestra, ¿no? Una cosa, pero tú dices, bueno, esas son las cosas que también tenemos que ponerle el ojo que hacen la diferencia a los adultos mayores, porque si tú tuvieras un sistema, no sé, como el inglés, que te van a hacer los exámenes a la casa, que te visitan, bueno, es otra cosa. Pero Claro. aquí hay muchos factores que hacen muy compleja la vida del adulto mayor, por lo que implica ser adulto mayor, y además cuando empieza a perder la movilidad, tienes pocas redes, algunos llegaban con alguno acompañado, otros llegaban sencillamente solitos, pero por Dios que se hace dura la vida así, ¿no? Claro, es que déjeme para cerrar el punto de las AFP, porque dice también Ignacio Briones, el exministro de Hacienda, ha habido desinformación, ha habido campañas públicas de la Asociación de AFP que me parecen parciales. O sea, ¿qué quiero decirle con esto? Que se gastan estos millones en una industria que primero sabemos que tiene rentabilidades que no tiene ninguna industria en Chile, con comisiones, tal como él dice, y no solo Briones, lo dicen varios expertos, que son las más altas de lo que deberían ser. Entonces, su opinión ahí, ¿cómo A cambiamos ver, esto? primero tenemos que ver, bueno, el tema, acuérdate, recuerda que el tema de la reforma de pensiones que venía de Piñera, que era 3-3, porque no existía la PGU, también se mete fuertemente en el tema de las comisiones. Ahora, lo que no se ha sabido a esta altura, dentro de esa rentabilidad, la AFP todavía, al menos yo tengo entendido que hasta hace poco no habían dado esa información, dentro de esa rentabilidad, ¿cuánto pesan las comisiones? Tenemos sospecha que pesan mucho. ¿Mm? Pero no se Ujú. sabe, no tenemos esa información, yo hoy día lo tiro así un poco al voleo, no sé cuánto pesa, pero yo diría que pesa muchísimo. El tema de las comisiones son lo que causa también mucha frustración cuando justamente tú ves las famosas, estas grandes rentabilidades y las personas no tienen una buena pensión y se les cobran todas las comisiones que se les puedan cobrar. Pero esas son las cosas, por eso tenemos que avanzar, por eso que Brione lo pone Por dentro de la supuesto. palestra. Tenemos que sincerar y efectivamente siempre se dijo hasta hace poco que el error de las AFP era no informar. Anteriormente, ¿no informar qué? No informar la cantidad de lagunas, no informar lo importante que era el ahorro, no informar lo que venía, pues se supone que el diagnóstico ellos lo tenían, Por supuesto que dado lo que lo tenían. tenían, pero Pero no por se dijo supuesto, nada porque la AFP es una de las grandes recaudadoras, ¿no? Lo hace muy bien en el tema de las inversiones, pero pero no así ha sido en la entrega de pensiones, que en definitiva, claro, ellos están entregando lo que corresponde, pero también podrían haber sido parte de haber hecho estos warnings, ¿no es cierto? De decir, claro. mira, esto va mal por aquí, porque la mujer tiene este problema. Ellos podrían haber sido parte, haber anunciado el problema antes y que no fuera la frustración ciudadana quien obligara al gobierno de turno a presentar, en este caso, vamos a la tercera reforma de pensiones. Bueno, lo mismo que pasa con la ISAPRE, pues, diputada. Usted sabe perfectamente bien que fueron ellos los que
permitieron que finalmente todo terminara judicializándose y que el proceso y que el sistema se terminara afectando al punto que se ha afectado. Usted sabe que 85% de las personas en Chile está en FONASA hoy día, por alguna razón será. Pero déjeme seguir con el tema pensiones. Lo cual es un drama, lo cual es Por un drama supuesto, y va a ser cada vez un drama mayor. claro, pero tiene que hacerse cargo el sistema de ISAPRES Obvio. de esa situación. Entonces, para cerrar el punto, porque aquí es donde quiero entrar ya en la cosa más fina. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos han criticado las ISAPRES, o sea, perdón, las La AFP, la AFP. Asociación de AFP, han criticado el famoso préstamo, han criticado la licitación de las carteras, del stock, o sea, la licitación de stock, ¿no es cierto? Que ha sido propuesto además con personas tan destacadas como Salvador Valdés de Clapes, UC, en cuanto a la forma de generar competencia en este sector, si ese es el problema, que no tienen competencia. Entonces yo le pregunto, ¿hay posibilidades reales de usted que está ahí adentro de lograr efectivamente ese acuerdo para sacar esta reforma en enero con estos puntos? A ver, mira, yo te diría que uno de los temas más álgidos en este minuto, te diría yo que el tema de stock, ¿ah? La Ya. licitación de stock, porque no hay consenso lamentable entre los expertos, ¿ya? Efectivamente, algo que Salvador Valdés venía impulsando desde un principio, te diría que al principio no lo pescaron mucho, y después todo fue tomando cuerpo, porque lo importante es llegar a tener una industria que sea competitiva, que no se transforme en un monopolio, y además en esta licitación de stock, recuerdo lo que a nosotros nos presentaron, tenía un tope, tampoco podía licitar todo, sino que era hasta un 30%. Yo no sé si eso sigue exactamente igual, o sea, tú no podías tener más de un 30% del mercado, lo cual, claro, implica porque serían pocos los actores que podrían estar involucrados el día de mañana. Ya, No soy pero experta en la parte del stock, pero yo sé ya. que ese es un punto súper, súper álgido en este minuto. Y es por Mm. eso, Minna, que si bien se tomó un acuerdo para que esto se zanjara en enero, yo no apuraría el tranco. No podemos correr el riesgo de algo que quede mal hecho y tengamos problemas al corto tiempo. Efectivamente, Salvador Valdés es un gallo, probablemente la persona que sabe más de pensiones en el mundo, pero también hay que mirar las pensiones de acuerdo a la realidad del país que tú vives, porque no es lo mismo, no sé, la Comunidad Europea, Estados Unidos, nosotros. El tema del préstamo, yo creo que eso está bastante avanzado, la discusión está en la rentabilidad que tiene ese préstamo, ¿ah? Porque se defienden diciendo que la rentabilidad al final es cercano al 8%, en cambio aquí puede ser un 2, un 3, ahí está esa otra discusión. Pero además es un bono y un préstamo que va a ir muriendo en el tiempo. O sea, tampoco es de toda la vida, es un sector al que le va a tocar eso y después eso ya cuando se crucen las líneas, eso va a descender. Claro, Entonces, porque estamos pensando, perdone, diputada, solo para sí, dejarlo claro, estamos pensando en que queremos mejorar las pensiones de los actuales pensionados, exacto, pero si se sube a 16% la cotización, evidentemente que las generaciones futuras que van a jubilarse en 30, 40 años van a tener una mejor pensión por el solo de hecho de sol- cotizar más. Exacto. exactamente. Oye, pero qué bueno el punto que tú pusiste cuando tú pones en tanta cantidad de años más, porque la gente está convencida que esta reforma de pensiones te va a hacer un cambio inmediato. Y eso hay que bajar las expectativas. Si se llega a controlar el tema de la PGU claramente es inmediata y así fue, y yo te diría que la PGU vino a poner paño frío al tema de la reforma de pensiones. Por eso yo creo que no han tenido tanto éxito estas marchas que han tratado de hacer, porque yo lo veo, la gente estaba muy agradecida al tema de la PGU. Si bien, claro, es bastante modesto, pero es modesto para personas que no ganaban nada, o Por que ganaban supuesto. mucho menos de lo que la PGU hoy día le está dando. Entonces, la PGU también es otro tema súper importante, tiene que quedar muy amarrada para que no sea utilizada políticamente cada vez que venga una campaña presidencial, porque es cosa de decir, voy a subir la PGU para ya que muchas personas puedan Claro, cambiar su voto. pero diputada, ¿pero es cierto o no que se subirían las actuales pensiones de la clase media? A ver, se suben las actuales pensiones. En este minuto, con este préstamo, los que están jubilados, por supuesto que sí, por supuesto que sí. No es mucho, pero sí, se van a subir. ¿Cuánto? ¿Se tiene una No, idea? no, esa parte yo no lo sé, no tengo esos Ya. cálculos, Mirna, porque nosotros acuérdate que dejamos este tema bastante en pañales, pero en el fondo hay cálculos que a la gente le puede subir, no sé, entre 50, 80, 100 mil pesos. Es que todo depende de la situación de cada persona. Pero Correcto. el tema de la PGU es un temazo también, porque también yo creo que hay muchas personas que están convencidas de que la PGU va a aumentar fuertemente
y la PGU ojalá se sostenga con el impuesto a todos los chilenos como fue creada desde un principio. Pero para eso necesitamos la reactivación económica, necesitamos que la gente ahorre, el mercado de capitales empiece a funcionar. Recordemos lo que acaba de pasar con la repatriación de capitales que se alcanzó un 6%, o sea, cuando se empezaba muchísimo más, unos 500, 600 millones de dólares y creo que fueron 39. Entonces la gente no está teniendo confianza en Chile para traer la plata tampoco. Y todo esto influye, todo esto es un círculo que se interconecta perfectamente, pero tenemos una economía que no crece, que está alicaída, que la gente no tiene confianza, y una muestra de eso es que nadie quiso traer o muy poca gente quiso traer sus capitales a Chile de vuelta. Diputada, lo último para pasar a otro tema. Esta definición que hace Evelyn Matei de que tal como está el informe del Comité Técnico del Senado traería consecuencias graves no buscadas. ¿Qué le genera a usted, qué le generó en su partido? Mira, primero Evelyn hace un buen diagnóstico en un principio cuando ella dice, aquí hay los dos objetivos. Primero es, bueno, mejorar las pensiones, o sea, reconoce que hay que hacer algo, lo cual es positivo, y por otro lado habla el tema de la mujer y los hombres. Ahora, lo que ella dice es algo bastante general porque no va al callo, no dice qué es exactamente. Ella dice en el fondo que todas estas medidas tienen consecuencias. ¿Ah? Y claro, lo Ujú. pone más en negativo porque efectivamente es justamente de qué tú tienes que preocupar, de las consecuencias negativas, porque claramente si tú cotizas más vas a tener consecuencias positivas, pero si es parte de esa cotización, te la llevas a, recordemos lo que eran las cuentas nacionales, y va a tener cosas muy negativas a futuro. Lamentablemente ella no dice exactamente cuál es la parte del informe que le causa problemas, pero tengan claro y ten tú claro, Mina, que esto está Ujú. viéndose con muchos expertos, esto se está discutiendo arduamente, y bueno, y son hipótesis también, porque cada uno dice esto va a pasar a futuro, nadie tiene la bolita de cristal, nosotros podemos empezar una guerra nuclear y todo esto se va a la punta del cerro. Son proyecciones de acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que uno puede proyectar. Y ahí es Ya. donde se topan los expertos, que algunos dicen esto sí y esto no, y cada uno hace sus propias proyecciones. Por ejemplo, el tema del stock, hay gente que le complica porque dice que no va a ser atractivo para que mayores actores entren. Ahora, yo recuerdo el tema del stock era muy complejo cuando había una industria que fuera del Estado. ¿Te acuerdas que había una FP estatal en ese minuto? Correcto. Era imposible competirle a una FP estatal, dado la espalda que tiene el Estado, dado la posibilidad de ponerle plata cuando faltara. O sea, siempre iba a tener la posibilidad de tener una comisión más baja. Entonces, bueno, son las cosas que se tienen que discutir y espero que los senadores lo sigan haciendo de buena forma como lo han hecho. Ya. Diputada Jimena Osandón, vamos al tema de la seguridad, que es por lejos el gran tema del año, lo que más marca a la ciudadanía, la seguridad, el narcotráfico y la cantidad de homicidios que, a ver, según datos que maneja el Ministerio, o sea, Fiscalía, Ministerio del Interior, un conjunto, ¿no es cierto?, de organismos que, las policías, por supuesto, que dice relación con la cantidad de homicidios. Se supone que la cantidad de homicidios, de acuerdo a estas cifras, ha bajado, pero se han hecho más violentos. Y lo que sí tenemos claro es que todos los días, y fundamentalmente en la región metropolitana, estamos teniendo que evidenciar un homicidio tras otro homicidio tras otro homicidio. Usted que está allá en el Congreso, por supuesto, y que está muy clara con respecto a lo que es la agenda en materia de seguridad, ¿cómo observa cómo está terminando el año en esta materia? A ver, Mina, efectivamente cada vez tenemos más, bueno, dicen que, es que depende de quién compare, porque ya esta discusión la tuvimos con el tema de los homicidios y efectivamente son mucho más violentos, pero yo creo que lamentablemente también nos estamos acostumbrando. O sea, antes era un escándalo que se matara una persona, hablábamos todo, ahora tres, cuatro, creo que este fin de semana fueron 10, no tengo idea, pero Oh, sí, más o menos. en el Mm. fondo cada vez nos estamos acostumbrando más y ya no estamos acostumbrando a que aparezca un cuerpo desmembrado, una cabeza por aquí, un brazo por allá. Es terrible lo que nos está pasando. Como sociedad, en el fondo, vamos normalizando una situación que no debería ser así. Nosotros al menos esta semana, nuestro gran tema fue, al menos al interior de la bancada, con este tema de estas regularizaciones, ¿no? Esta cosa fallida que existe en el gobierno y todo, y este anuncio de que se van a coordinar más las policías, eh, cosa que es obvia que se tienen que coordinar. Eh, pero nosotros insistimos que no puede ser que el mensaje al exterior sea, si usted llega a Chile
y no delinque, porque en el fondo esa fue como la condición, ¿no es cierto?, para no echar para afuera, nosotros a usted lo vamos a regularizar. Cuando el entrar a Chile por un paso no habilitado ya debería ser un delito. Y en ese punto nosotros no hemos avanzado ni un ápice con el gobierno, incluso en este Fast Track 2, del cual Renovación Nacional al final se restó, porque para nosotros fue una broma, los proyectos que nos pusieron como de nuestro partido, eh, insistimos que la forma de entrar al país tiene que ser de forma regular por los lugares habilitados. Y la persona que no entra por ahí, eso tiene que ser un delito. Y no hemos logrado hacer eso. ¿Por qué? Porque en el fondo por ahí se va colando muchísima gente. Gracias a Dios estamos teniendo, y ahí quiero decir, ¿no? La ministra Toa en este minuto ha hecho un esfuerzo importante. Nadie podrá decir que ella no ha hecho nada. Ella ha hecho un esfuerzo importante, pero yo creo que tiene un grupo ideológico al lado suyo que es muy potente, que es muy fuerte, que considera que la migración es un derecho humano en cualquiera de las circunstancias, eh, lo cual tiene razón, porque los tratados internacionales, el migrar a otro país es parte de los derechos humanos, pero la frase que sigue dice que tú tienes que cumplir la ley de ese país. O sea, y si a ti te están pidiendo que tú entres de forma regular, bueno, esa es la primera ley que tú no estás cumpliendo. Entonces yo creo que la ministra está haciendo un esfuerzo importante, eh, pero tiene una carga una carga muy fuerte de gente de su propio sector que tienen otra mirada de lo que es la migración y eso lo dificulta muchísimo. Y es por eso que tenemos prácticas, Mirna, que hoy día lamentablemente están aprendiendo nuestros jóvenes. El día de mañana, cuando empiecen estas otras prácticas de desmembrar a la gente, de enterrarlos aquí y allá, ya no van a ser extranjeros, van a ser chilenos, porque lamentablemente eso se va aprendiendo y se va aprendiendo de forma muy rápida. Yo veo en mi distrito cómo hay juventud que está portando armas, que cuando ve una arma ya no le tiene miedo, la toca y recordemos hace un tiempo que un hermano mató a otro justamente manipulando en Bajos de Mena el arma. Vemos como en nuestros consultorios, lo hablo también desde la experiencia, que entran bandas a decirle a una persona, si usted lo salva, yo lo mato, y otra, yo lo mato a usted si usted no salva a la persona. Y así vive la gente hoy día. Lamentablemente, la gente, sobre todo en barrios más periféricos, viven en una violencia que nunca, jamás, nunca estuvieron acostumbrados. Y eso es, yo diría, el primer tema en la presidencial en este gobierno actual y porque Chile todavía puede resolver. El tema de la droga, Mirna, el tema del fentanilo. Mira, en el caso del fentanilo, personalmente visité al subsecretario, el ex subsecretario Vergara, al ex subsecretario Monsalve, a Senda, lo conversé también con la ministra del Interior. Bueno, con la ministra de Salud también. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a esperar que el fentanilo tengamos zombies en nuestro país antes de hacernos cargo? Bueno, yo sé que son muchos Sí, los flancos abiertos, muchísimos, claro. pero que nos falta mucho por hacer y yo creo que va a ser el gran tema en la presidencial. O sea, Claro, la gente va a votar por quien más le dé seguridad, porque no existe ninguna libertad en la vida si tú no tienes seguridad. claro, solo déjeme precisar, porque ya se nos acaba el tiempo, diputada, pero déjeme contarle algunas cosas que uno analiza con otros expertos. Es decir, el punto acá no es si los derechos humanos o no los derechos humanos. Está claro que todos respetamos los derechos humanos. Uno esperaría que también los parlamentarios, ¿no es cierto? Una persona que huye, por ejemplo, de la dictadura de Obvio. Maduro, por partir conversando. Pero el punto acá es que el ingreso irregular fue delito hasta el 2022, nunca hubo más ingresos, porque tenemos una frontera demasiado porosa. Es muy difícil controlar aquello, aun cuando se ha controlado. O sea, el gobierno, con los datos que tiene hoy día el Ministerio del Interior, dice que se ha bajado en un 37% los ingresos irregulares durante esta administración. Eso es lo que dicen los datos del Ministerio del Interior Oye, a partir. y bienvenidos sean, pero lo que pasa es que Exacto. tiene que ser un 100%. Ya, Sí, pero es que bienvenidos sean. 100%. Claro, pero Por usted eso, sabe perfectamente bien lo difícil que es lograrlo, porque ¿qué va a hacer? ¿Va a poner una pared como a lo Trump que tampoco pudo? ¿Cómo? bueno, pero tendrá que buscarse, mira, al menos hay que celebrar si es que llega a resultar, si es que llega a resultar este tratado de reconducción que está haciendo el Ministerio del Interior con Bolivia, porque en el fondo hasta el minuto las personas que entraban por el paso de Bolivia no podían ser reconducidas a no ser que fueran bolivianos. Todavía ahí nos falta que exista un reglamento y que eso empiece a darse en curso y ahí tú vas a poder devolver a muchísima gente porque hasta el día de hoy el que pasaba a nuestro lado no había cómo reconducirlo y claramente tú no puedes dejar a una persona, a una familia, a un niño botado en medio de ese paso.
Entonces, esas son las cosas que tienen que empezar a operar y probablemente ahí vamos a tener una buena baja de personas que no puedan entrar al país, porque es una cierta cantidad de kilómetros lo que está protegido por este Claro. acuerdo. Y lo último, de estos 181.000 o 180.000 que se quieren, digamos, regularizar o empadronar, exactamente, enrolar. Enrolar, claro, estas personas que se quieren enrolar, fíjese usted que el 80% tiene trabajo, o sea, no son delincuentes, son 200 personas solamente de esos 180.000 que están vinculados a situaciones de delito, o sea, para ponerlo también en proporción, ¿no? Claro, pero en el fondo la pregunta que yo te devuelvo, Mina, ¿es legal en este país trabajar cuando no eres regular? De acuerdo, pero lo que quiero tratar de expresarle A con ver, eso es que es no, una realidad que... es Porque ¿qué una se hace con esa realidad, realidad? sí, Usted sabe tenés que que no se hacer, puede expulsar a 180.000 personas te de un día tienes para que, otro. por supuesto, te tienes que hacer cargo de ello y si son gente de Correcto. bien, cada uno tendrá su experiencia, pero la pregunta es al revés, o sea, eh, estamos también contratando personas que no están con los papeles al día en el país también, o sea, también Bueno, se por está eso los gremios, cometiendo claro, una por eso los gremios irregularidad. empresariales lo aplauden esta medida. Bueno, claro, porque en el fondo está bien, porque son gente que están dispuesta a trabajar, pero es cosa de ver la permeabilidad que tiene, sobre todo en este periodo Colchane. Yo he visto fotos en el último tiempo, en los últimos días, que son increíbles la cantidad de gente que está pasando, porque claro, todos sabemos que después es más complejo porque viene el invierno boliviano. Pero tenemos que ordenar, tenemos que tener tratados de reconducción con los países. No tenemos con Venezuela. Eso, ¿y qué hacemos con eso? No tenemos con Venezuela. Al menos si tenemos con Bolivia, esas personas van a tener que devolverse y Bolivia se tendrá que hacer cargo. Yo estoy muy esperanzada de que eso funcione, porque los tratados de reconducción son los más importantes. Chile llega un minuto que ya no da abasto para esto. Claro, Nosotros pero nos por eso, transformamos en un país que dejó de entrar a todo el mundo por una cosa muy romántica, muy ideológica. ¿Y por qué te digo romántico, Mirna? Porque yo lo veo, al menos lo veo en mi distrito. Yo no soy la que estoy compartiendo a mi médico o lo que sea, es la gente más vulnerable que se dirige a los hospitales, que hoy día tiene una gran población extra que tienen que atender también, pero tenemos la misma infraestructura, la misma cantidad de médicos, los mismos colegios, los mismos jardines, pero la población crece y crece, gente muy vulnerable, y en el fondo yo estoy compartiendo mi territorio, mis viviendas, mi posibilidad de tener vivienda, mis jardines infantiles, mis colegios, bueno, etcétera. Entonces tenemos que preocuparnos del tema. O sea, si estamos capacitados y queremos recibir más gente, bueno, tengamos infraestructura también para recibir a esa gente, pero que sea gente de bien. Y las personas que entren por lugares que no son habilitados tendrán que saber que tienen que entrar por lugares habilitados, dado que va a existir este pacto de reconducción, si Dios quiere, lo antes posible con Bolivia, ojalá, pues, que es donde más entran sí, personas, pues. sobre Y todo que, venezolanas. y que Bolivia los devuelve porque no existe todavía, como dice usted, ese pacto. Exacto. Diputada, se nos acabó el tiempo, diputada por la región metropolitana, jefa de la bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Mina, muchas gracias por la invitación, muy amable. Gracias, gracias, que tenga buen día. Y buen año, ¿ah? Buen fin de año. Sí, igualmente. Nos vemos el próximo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia. Tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando con un gran intelectual, pensador, doctor en economía, académico de la Universidad de Chile, Patricio Meller. Ya estamos de regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.